¿Qué pasa cuando la arrogancia del primer mundo se estrella contra una pared de ingenio y corazón? ¿Puede la soberbia de la tecnología de punta ser doblegada por la sabiduría nacida de la necesidad? Esta no es una historia de política, ni de crisis. Es la historia de Sarah Thompson, una brillante ingeniera estadounidense, y su viaje forzado a confrontar todo lo que creía saber sobre un país que el mundo había decidido dar por perdido. Es la historia de cómo descubrió que, en el corazón de Venezuela, la más alta ingeniería no se mide en microchips de última generación, sino en la capacidad sobrehumana de hacer milagros con las uñas. Sarah Thompson, a sus 32 años, era la encarnación del éxito corporativo. Ingeniera principal en una de las firmas de consultoría de infraestructura más poderosas del mundo, con sede en Houston, su vida era un manual de procedimientos, de protocolos infalibles y de soluciones que costaban millones de dólares. Para ella, el mundo se dividía en dos, los que tenían la tecnología y los que no, y Venezuela, en su mapa mental, era un agujero negro, un sinónimo de colapso, de caos, de infraestructura canibalizada. Un lugar del que, profesionalmente, no había absolutamente nada que aprender. Las noticias que consumía a diario pintaban un cuadro apocalíptico que ella aceptaba sin cuestionar. Por eso, cuando su director, un hombre de corbata impecable y sonrisa forzada, le comunicó su próxima asignación, Sarah sintió una oleada de incredulidad y desprecio. Sarah, te necesitamos en un taller técnico en Bogotá. Un consorcio internacional está evaluando capacidades para un proyecto hidroeléctrico masivo en África. Y uno de los equipos consultores es de Venezuela. De la gente que opera la represa del Gurí. Sarah parpadeó, esperando que fuera una broma de mal gusto. Gurí, con todo respeto, señor, esa cosa sigue funcionando, que se supone que vamos a evaluar, arqueología industrial, técnicas de supervivencia con cables pelados. Es una pérdida de tiempo y de recursos de la compañía. Su voz, usualmente mesurada, destilaba un veneno helado de superioridad. Su jefe no se inmutó. Son requisitos del consorcio. Quieren ver todas las opciones. El equipo venezolano tiene décadas de experiencia operativa en una de las plantas más grandes del mundo. Ve, haz tu evaluación, escribe tu informe lapidario y vuelve a casa. Considera esto un trámite, una formalidad burocrática. Un trámite. Así lo veía Sarah mientras volaba hacia Colombia, con su laptop de última generación, su tablet llena de manuales técnicos y un prejuicio tan pesado como su equipaje. En su mente, ya estaba redactando el informe, equipo técnicamente obsoleto, dependiente de métodos improvisados y carente de adherencia a los estándares internacionales de seguridad y mantenimiento. No recomendados. Sería fácil. Sería rápido. Sería, en el fondo, una reafirmación de su propio mundo ordenado y predecible. No tenía idea de que el universo estaba a punto de darle la lección de humildad más grande de su vida. El salón de conferencias del hotel en Bogotá era estéril y moderno, un espacio neutral que podía estar en cualquier ciudad del mundo. Sarah llegó temprano, impecable en su traje sastre, y organizó su puesto con una eficiencia casi robótica. Poco después, entró el equipo venezolano. Eran 4. Un hombre mayor, de cabello cano y una serenidad que parecía tallada en piedra, la saludó con una sonrisa cálida. Mucho gusto, Sarah. Soy Ricardo Mendoza, ingeniero jefe. A su lado, un joven de ojos vivaces y energía desbordante, Andrés. Y una ingeniera, Isabella, cuya mirada directa y analítica pareció calibrarla en un segundo. El cuarto miembro, Carlos, era un especialista en sistemas de control, más callado pero igualmente atento. Sarah notó de inmediato sus laptops, modelos de hacía varios años. Su ropa, aunque profesional, no era de diseñador. No traían el arsenal de gadgets que su propio equipo solía desplegar.
Su prejuicio se sintió validado, cómodo. Un placer, respondió con una formalidad gélida, estrechando la mano de Ricardo. La primera jornada fue teórica. Presentaciones, diagramas de flujo, análisis de datos. Sara expuso con una elocuencia brillante, mostrando simulaciones complejas y sistemas de diagnóstico predictivo de su firma que costaban una fortuna. Los venezolanos escuchaban con atención, hacían preguntas inteligentes, agudas. Preguntas que iban más allá del manual, que buscaban el porqué fundamental del diseño, la razón de ser de cada componente. Seba las respondió con suficiencia, sintiendo que los estaba educando. Esa noche, cuando se preparaban para retirarse, Ricardo se le acercó. Seba, nos gustaría invitarla a cenar. Nada formal, un sitio aquí cerca donde preparan buena comida de nuestra tierra. Para conocernos un poco mejor fuera de este ambiente tan artificial. La primera reacción de Seba fue negarse. Inventar una excusa. Pero algo en la mirada sincera de Ricardo, una dignidad sin arrogancia, la hizo dudar. Además, negarse sería grosero y podría constar en su reporte de viaje. De acuerdo, aceptó, casi a regañadientes. El lugar no era lujoso. Era un pequeño restaurante familiar, ruidoso y lleno de vida, con el aroma dulce del maíz impregnando el aire. Se sentaron y Ricardo pidió para todos. Tienes que probar esto, Sarah. Es una cachapa con queso de mano. El alma de Venezuela en un plato. Cuando llegó la comida, Sarah la miró con escepticismo. Un simple panqueque de maíz doblado sobre un trozo de queso blanco. Simple. Rústico. Pero al primer bocado, sus sentidos se detuvieron. La dulzura del maíz tierno, el sabor ligeramente salado y la textura elástica del queso, el toque ahumado de la plancha era una sinfonía de sabores complejos y reconfortantes que nunca había experimentado. Era, simplemente, una de las cosas más deliciosas que había probado en su vida. Esto es increíble, murmuró, olvidando por un segundo su pose profesional. Ricardo sonrió. Parece sencillo, ¿verdad? Solo maíz, queso, pero el secreto no está en los ingredientes, sino en la maña, en el saber. En el calor preciso de la plancha, en el momento exacto para darle la vuelta. En el queso, que tiene que ser fresco, hecho a mano. Es como nuestro trabajo en la represa. ¿Sabes? Ustedes tienen el manual de operaciones más nuevo, los repuestos originales del fabricante alemán en un almacén. Nosotros tenemos el maíz que aprendimos a sembrar en el patio y el recuerdo de cómo lo hacían nuestras abuelas. Y con eso, resolvemos. Hacemos que funcione. Y lo hacemos bien. La palabra resolvemos se quedó flotando en el aire. No era improvisar. Era algo más profundo. Era crear, adaptar, dar vida a algo a pesar de las limitaciones. Por primera vez, Seba sintió una minúscula grieta en el muro de su certeza. Esa noche, comió y escuchó. Escuchó historias de apagones evitados por un cable puenteado en el último segundo, de piezas fabricadas artesanalmente en un torno porque la original tardaría meses en llegar, de noches en vela de un equipo entero para descifrar un fallo que ningún manual contemplaba. No hablaban con victimismo, sino con un orgullo feroyente, la mística de trabajo de quienes se niegan a ser derrotados por las circunstancias. Al día siguiente, llegó el momento de la verdad, la simulación práctica. En la pantalla gigante del centro de conferencias, se proyectó el escenario, fallo catastrófico en el sistema de control de la turbina 3. La placa de circuito principal, de fabricación alemana, está quemada. No hay repuestos en stock. Tiempo estimado de llegada del nuevo componente. 6 semanas. La turbina está fuera de servicio. La producción de energía ha caído un 25%.
El moderador del consorcio se dirigió al equipo de SEA primero. Señorita Thompson, ¿su protocolo de actuación? SEA se puso de pie, segura y precisa. El protocolo es claro. La turbina se aísla del sistema para evitar daños en cascada. Se notifica al fabricante. Se inicia el proceso de compra de emergencia y se espera la llegada del repuesto. Durante las 6 semanas. Se implementa un plan de racionamiento de energía para gestionar el déficit. Es la única opción segura y certificada por el fabricante. Intentar cualquier otra cosa sería una violación de la garantía y un riesgo inaceptable. Su respuesta era perfecta. Lógica. Irrefutable. Era la respuesta del manual. El moderador asintió. Gracias. Equipo de Venezuela, ¿su turno? Ricardo no se levantó. Se quedó sentado, mirando la pantalla con una intensidad tranquila. Luego, se volvió hacia su equipo. Empezaron a hablar en voz baja, en un español rápido y lleno de tecnicismos. Sara captó frases sueltas. El controlador del sistema de lubricación secundario. Podemos canibalizar el procesador de diagnóstico, si reescribimos el parche en el firmware, hacer un bypass físico en los relés. Sarah sintió una punzada de alarma y desdén. ¿Canibalizar partes? ¿Modificar el firmware? Era una locura. Una herejía de la ingeniería. Era la clase de cosa que hacían los técnicos de campo desesperados, no un equipo que aspiraba a un contrato internacional. Era, a sus ojos, una chapucería peligrosa. Ricardo levantó la vista hacia el moderador. Denos 3 horas. Un murmullo recorrió la sala. El moderador frunció el ceño. Ingeniero Mendoza, esto es una simulación. Solo tiene que describir su plan. Andrés, el joven ingeniero, intervino con una sonrisa desafiante. Con todo respeto, señor, nosotros no describimos planes. Los ejecutamos. Déjenos usar la sala de control simulada. Tras una breve deliberación, les dieron luz verde, más por curiosidad que por convicción. Lo que siguió fue algo que Sarah Thompson nunca olvidaría. No fue una operación desordenada. Fue una danza de precisión nacida del caos. Se quitaron las chaquetas, se arremangaron las camisas. Carlos se sentó frente a la consola, con los dedos volando sobre el teclado, escribiendo líneas de código en una interfaz arcaica. Isabella y Andrés desplegaron diagramas impresos, discutiendo, dibujando nuevos circuitos con un lápiz sobre el papel. Ricardo supervisaba, no como un jefe, sino como un director de orquesta, escuchando a todos, guiando, haciendo la pregunta precisa en el momento justo para desbloquear una idea. Trabajaban con una sinergia que Sarah nunca había visto. No había egos. Había un objetivo común. Usaban herramientas virtuales, multímetros, osciloscopios, pero su verdadera herramienta era un conocimiento enciclopédico y casi intuitivo del sistema. Un conocimiento que no venía de un curso de certificación, sino de haberle metido mano a esa máquina real, día tras día, año tras año. De haberla visto fallar de 1000 maneras que no estaban en los libros. Sara observaba, de pie en un rincón, con los brazos cruzados. Su escepticismo inicial se transformó en una curiosidad perpleja, y luego, lentamente, en un asombro mudo. Estaba presenciando una clase magistral de resolución de problemas en su forma más pura. Estaba viendo a gente que no veía un obstáculo, sino un rompecabezas. Estaba viendo la encarnación de la palabra resolver. Pasaron 2 horas y 50 minutos. La tensión en la sala era palpable. Carlos tecleó una última secuencia de comandos y miró a Ricardo. El ingeniero jefe asintió. Dale, chamo. En la pantalla gigante, el indicador de la turbina 3,
que había estado en un rojo ominoso, parpadeó. Luego pasó a amarillo. Y finalmente, a un verde sólido y vibrante. Una línea en la gráfica de producción de energía, que había estado desplomada, comenzó a ascender bruscamente. No llegó al 100%. Se estabilizó en el 92%. Sistema en línea, anunció Carlos, con la voz cansada pero firme. La turbina 3 está operativa. Hemos aislado el sector dañado de la placa y hemos transferido sus funciones críticas a procesadores redundantes de sistemas no esenciales mediante un bypass lógico y un parche de software. Es estable. Podemos mantenerla así indefinidamente. Silencio. Un silencio absoluto y pesado llenó la sala. Los miembros del consorcio miraban la pantalla, luego al equipo venezolano, y de nuevo a la pantalla. Parecían no poder procesar lo que acababan de ver. Habían logrado lo imposible. Habían resucitado a los muertos. Fue entonces cuando Sarah se movió. Caminó lentamente hacia Ricardo, su rostro una máscara de incredulidad. Su mente, una tormenta de protocolos rotos y certezas pulverizadas. ¿Cómo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo que hicieron no está en ningún manual. Va en contra de todas las mejores prácticas. Es heterodoxo. Ricardo la miró, y por primera vez, su sonrisa tranquila tenía un filo de acero. Señorita Thompson, cuando el manual te dice que se acabaron las páginas, tienes dos opciones: cierras el libro y te rindes, o empiezas a escribir tus propios capítulos. En Venezuela, llevamos mucho tiempo escribiendo nuestros propios capítulos. Porque para nosotros, esa turbina no es un activo en una hoja de cálculo. Es la luz en un quirófano donde operan a un niño. Es la nevera que conserva la comida de una familia. Es el agua que bombea a una ciudad. Nosotros no trabajamos solo con planos. Trabajamos con Guáramo. Con el corazón. Porque no tenemos el lujo de permitir que las cosas fallen. Cada palabra fue un martillazo en los cimientos del mundo de Sarah. La arrogancia, la soberbia, el prejuicio, todo se derrumbó en un instante. Sintió una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó la cara. No estaba viendo a ingenieros de un país fallido. Estaba viendo a maestros. A genios forjados en el fuego de la adversidad. Entendió que su tecnología, sus protocolos, su presupuesto ilimitado, los habían vuelto cómodos. Débiles. Les habían atrofiado el músculo más importante de un ingeniero, la capacidad de crear de la nada. Los venezolanos, en cambio, tenían ese músculo desarrollado hasta niveles sobrehumanos. Eran, en el más puro sentido de la palabra, ingenieros de calidad de exportación. Una semana después, Sarah estaba de vuelta en su oficina de Houston, frente a una pantalla en blanco con el título, Informe de Evaluación, Equipo Técnico de la Represa del Gurí. Su jefe esperaba un documento de 2 páginas que confirmara sus prejuicios. Un trámite. Pero Sarah no escribió 2 páginas. Escribió 20. Describió con un detalle minucioso no solo lo que hicieron en la simulación, sino el por qué su metodología era tan revolucionaria. Acuñó un término, ingeniería de resiliencia. Argumentó que la capacidad de resolver no era una debilidad o una improvisación, sino una habilidad única y extremadamente valiosa que su propia firma, con todos sus recursos, había perdido por completo. El equipo venezolano, concluía su informe, no solo cumple con los requisitos técnicos. Los redefine. Su capacidad para diagnosticar y reparar sistemas complejos sin depender de repuestos originales o de protocolos rígidos es un activo estratégico de valor incalculable. Han desarrollado una mística de trabajo y una profundidad técnica que nace de la necesidad, pero que resulta en una excelencia operativa que supera a muchos equipos del primer mundo.
No recomendarlos no sería solo un error profesional, sería una ceguera imperdonable. De hecho, mi recomendación principal es que seamos nosotros quienes contratemos a este equipo como consultores para que nos enseñen lo que hemos olvidado, como ser verdaderos ingenieros. Cuando entregó el informe, su jefe lo leyó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Al terminar, la miró por encima de sus gafas. Sarah, ¿estás segura de esto? Esto va en contra de todo lo que somos. Sarah lo miró fijamente, con una calma y una certeza que no había sentido en años. No, señor. Esto es un recordatorio de lo que deberíamos ser. La historia de lo que pasó en Bogotá se convirtió en una leyenda dentro de la compañía. El informe de Sarah causó un terremoto. Y aunque el mundo exterior seguía viendo a Venezuela a través del lente distorsionado de las noticias, para un pequeño grupo de ingenieros en Houston, ese nombre ahora significaba algo completamente diferente. Significaba ingenio. Significaba tenacidad. Significaba un orgullo arrechísimo, de esos que no se compran con dinero, sino que se ganan cada día, manteniendo las luces encendidas contra todo pronóstico, demostrándole al mundo que el verdadero valor no reside en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo poco que te queda. Un talento forjado en la adversidad, listo para brillar ante el mundo entero.